Vaya día tras la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, uno de los líderes más importantes, no tan el más importante, pero sí una de las cabezas criminales que mueven, en este caso, no solamente se hablaba del cártel de Sinaloa, sino del cártel del Pacífico, el caso de Ovidio Guzmán. Entonces, evidentemente, pues es una noticia importante, sobre todo porque estamos bajo, pues sí, bajo un ataque criminal. Y no solamente hablo del crimen organizado, sino también de aquellos criminales que opinan no más porque tienen Twitter y es lo único que pueden hacer. Entonces, esta es una detención importante para el gobierno mexicano, pero se da bajo un contexto donde hay muchos asumiendo que esto es un regalito para Biden, que porque Biden fue el que dio la instrucción y que, vaya, sobre todo después de que se confirma que siempre sí Biden va a aterrizar en el AIFA, ¿no? Porque siempre sí Biden aterriza en el AIFA. Entonces empiezan a circular estos rumores que presuntamente Biden estaría aterrizando en el AIFA como un favor o como una negociación tras la detención de Ovidio. Chéquense esta lógica, ¿no? Me brinca mucho que piensen que que el presidente de Estados Unidos, o más que el presidente de México, le entregaría al presidente de Estados Unidos a un criminal a cambio de que aterrice en un aeropuerto. Un aeropuerto que tiene funcionando más tiempo del que se llevará a cabo esta reunión, un aeropuerto en el que hay un berrinche por parte de las aerolíneas de no quererse trasladar, de no querer trasladar o de no querer abrir vuelos para que lleguen al AIFA. Me brinca mucho cómo razonan aquellos que juran que justamente Joe Biden va a aterrizar en el AIFA porque se detuvo a Ovidio, cuando todavía no se tiene ningún tipo de fecha confirmada para la extradición, que esto también es importante. El canciller Marcelo Ebrard desmintió estas voces que juraban que la DEA había tenido algo que ver, voces como las de Penny Ramírez, que ya era de las principales personas o periodistas en este caso, asegurando que tenía información que presuntamente la DEA habría sido la que ayudó o la que le dio información vital a México para que entonces México lograra ubicar y entonces detener a Joe, a Ovidio, ¿no? Y me brinca mucho más porque pues sabemos que las cosas han cambiado en cuanto a la relación México y agencias de Estados Unidos. Creo que brinca mucho el que veamos estas maromas, y digo brinca, aunque no son inesperadas ni nos causan sorpresa, simplemente brincan porque creo que es muy curioso ver cómo un día se quejan porque no se detuvo o no se completa la detención de Ovidio Guzmán y al otro día se quejan, bueno, un par de años después, 3 años después se quejan porque sí se le detuvo y se desató un caos en Sinaloa, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es algo que brinca, el cómo parecen gatos de Angora y cada quien en casa sabe qué sigue después de eso. El tema es que tras la detención de Ovidio, obviamente las cosas no se han calmado en Sinaloa, siguen los bloqueos, de hecho, ya se confirmaron los fallecidos en el operativo en Culiacán. Estamos hablando de un total de 8 muertos y 16 heridos. Esto ya está confirmado por el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Estamos hablando de un civil, un agente de la Guardia Nacional, un interno y 5 agresores. Esto lo detallaron en una conferencia de prensa desde Culiacán. Por otra parte, agregó que se dejaron lesionadas a 16 personas, entre las que están 5 elementos de la Guardia Nacional, 7 soldados, un policía estatal y 2 policías municipales. Y es aquí en donde empezamos a ver las consecuencias de esta detención, porque evidentemente el cártel no va a soltar, no es tan fácil que vaya a soltar, pese a que Ovidio Guzmán ya está en el altiplano. No, Ovidio ya fue trasladado, él ya está preso en el penal del altiplano. Y de hecho, el traslado es un traslado que se hizo. ¿Se acuerdan cuando fuimos a cubrir la llegada de Emilio Lozoya? Que ahí muchos empezaron a suscribirse a nuestro canal porque nos ubicaron a raíz justamente de desde recorrido. Bueno, pues ocurrió exactamente lo mismo con el caso de Ovidio. Se utilizó un convoy de camionetas como un señuelo para despistar a la prensa y despistar a cualquier otro curioso o incluso despistar a cualquiera que intentara frustrar el traslado de Ovidio Guzmán al altiplano, y se le llevó
en un aeropuerto. Estas son las imágenes del traslado de Ovidio Guzmán en un helicóptero, que fue exactamente el mismo tipo de operación que se llevó a cabo cuando se dio el traslado de Emilio Lozoya al penal, que en vez de llevarlo al penal lo terminaron llevando a un hospital y se utilizaron unas camionetas con alguien dentro que hacía como que era Emilio Lozoya y ese fue un señuelo. Así que sí, utilizaron el mismo operativo. Aquí están las imágenes. Ahí está. Entonces, sí, aquí me dicen en los comentarios la chamaqueada, o sí la recuerdo. Bueno, pues aquí ya era un poco más predecible. En el caso de Emilio Lozoya todavía decíamos, bueno, es Emilio Lozoya, pero en este caso era todavía más predecible porque estamos hablando de alguien a quien en su estado en donde estaba no lo querían dejar salir. De hecho, el tema de Ovidio ha dejado no solamente heridos y muertos, sino que incluso ya se reportaron 3 camiones incendiados en Caborca, Sonora. Y estos 3 camiones transportaban personal laboral de la minera Fresnillo. Vean estas imágenes. Ahí están las imágenes que esos 3 camiones fueron incendiados, transportaban personal que trabaja es más, ahí le voy a congelar para que puedan ver la imagen, trasladaban personal que labora en la minera Fresnillo y fueron incendiados por grupos de la delincuencia organizada. Medios de comunicación locales reportaron que el incendio de los vehículos de transporte pues no dejó hasta el momento empleados mineros lesionados, hasta el momento no hubo este tipo de lesiones, pero los hechos se registraron por la tarde del jueves en un tramo carretero a la altura del ejido del Zaguaro, cerca de la empresa minera, mientras se conducían hacia la ciudad de Caborca. A través de los videos que se publicaron en redes sociales, como este que están viendo, pues se observa que fueron despojados por algunos grupos armados que ordenaron a los tripulantes que desalojaran las unidades sin dañar al personal. Y otra cosa que está dejando el tema de Ovidio, la detención de Ovidio, que como les digo, ya está en el penal del Altiplano y se llevó a cabo el famoso operativo Señuelo, que aquí conocemos como la chamaqueada, eh, fue también saqueos, ¿no? Hay gente que aprovechó el caos, que aprovechó las circunstancias, que aprovechó el movimiento que se estaba dando, como algunos locales se quedaron sin gente y demás, para saquear tiendas, ¿sí? No faltó el vival que dijo a la cuesta de enero y ante la tragedia, quítate que ahí te voy porque reyes. Llegue. Canta la cortina. Ahí están las imágenes, como les digo. No faltó el que dijo, quítate que ahí te voy. Ahí van con sus camionetas, ahí van con sus motos, con los coches, lo que quepa de distintas tiendas de autoservicio, a llevarse lo que salga, y eso evidentemente también representa pérdidas comerciales, pérdidas empresariales, la famosa rapiña también se dio. Así que, amigos, creo que eso también no debería de quedar impune, pero así están las cosas. Y aquí hay un tema importante que hablar sobre el caso de Ovidio y tiene que ver con el tema de la extradición y sobre todo porque aquí Arlequín me lo está diciendo, también Tony 3. El tema de la extradición de Ovidio no es un tema que esté garantizado. Sabemos que Estados Unidos lo va a requerir porque Estados Unidos en 2019 lo requirió. Pero los cargos por los cuales en Estados Unidos buscan a Ovidio están desde el 2017. Es más, acá tengo el documento donde Estados Unidos, en el Distrito de Columbia, justamente, ¿no? Son los delitos por los cuales está pues, buscando a Ovidio, ¿no? Aquí está, y de hecho no solamente es a Ovidio, sino también era en contra de Joaquín Guzmán Loera.
Joaquín Guzmán López, perdón, el hermano de Ovidio. Y dentro de estos delitos, estamos hablando que obviamente lo están requiriendo por el tema de los narcóticos, de cómo evidentemente han metido drogas a Estados Unidos, lo están buscando al hermano, pero el Distrito de Columbia lo requirió el 6 de julio de 2017. Ahí es cuando presentan cargos en contra de Ovidio y Joaquín Guzmán López, los hermanos. El tema aquí es que, si bien es cierto que en 2019 se le requirió, también es cierto que se tiene que llevar a cabo de nuevo el proceso, porque en 2019 fue cuando lo detienen, lo dejan ir, y entonces se da la fuga, no lo encuentran y lo vuelven a recapturar hasta el 5 de enero del 2023. Entonces, dada la circunstancia, se le tiene que requerir de nueva cuenta, se tiene que llevar a cabo de nueva cuenta todo el proceso administrativo con México bajo las leyes mexicanas, y hasta el momento el canciller Ebrard ha dicho que, bueno, si bien se sabe que se va a buscar, pues hasta el momento no se ha dado la situación. Serán las autoridades, las autoridades de Estados Unidos quienes tengan que completar los procesos, pero lo más importante es que también desmintió la participación de la DEA, algo que estuvieron manejando los de la oposición, que dentro del Día de las Maromas, porque quizás el jueves 5 de enero lo podamos conmemorar como el Día Internacional de la Maroma Panista, empezaron a decir, primero, que si había sido porque la DEA dio la información, entonces México actuó, ¿no? Siempre México teniendo que estar sobajado a los intereses de alguien más porque no creen que México sea capaz de hacer lo que hizo. Dos, diciendo que esto es culpa del presidente, ¿no? Que haber detenido a Ovidio estuvo mal porque desató esa violencia. Bueno, ¿qué esperaban que pasara? Si deteniendo a Ovidio, intentándolo detener el 17 de octubre del 2019, se desató una violencia brutal que ni siquiera él pidiéndoles a los hermanos que le bajaran y que ya lo dejaran en paz porque ya no quería más broncas y que ya dejaran que se fuera, que ya se lo llevaran, lograron frenar el caos que estaba generando a plena tarde con niños y gente en las calles. ¿Qué les hace pensar que iba a pasar algo tan distinto en este momento? Lo que cambia es la estrategia. ¿Cómo es que iban a salir las cosas diferentes? ¿Cómo es que el gobierno mexicano iba a manejar las cosas diferentes? Y la única manera de lograrlo era bajo un operativo que nadie supiera, completamente secreto, que no se filtrara información, pero sobre todo que se diera en un horario donde la gente no estuviera en las calles. Entonces, dicho eso, creo que es importante escuchar al canciller Marcelo Ebrard, que dio este famoso chacaleo a los medios de comunicación, donde confirma estos puntos importantes sobre qué es lo que se sabe del futuro de Ovidio Guzmán, pero también qué es lo que va a pasar con el tema de la DEA, participó o no participó, y sobre todo, si este fue un regalito para Biden. Escuchen lo que dijo el canciller. Del 2019. Y eso es una solicitud de detención provisional y luego ya se hace el procedimiento de extradición. Entonces sí está presentado y eventualmente pues me imagino que presentarán elementos. Hoy por hoy es lo que tenemos aquí en la Cancillería. Entonces sí hay solicitud de extradición y no hay participación que yo sepa de ninguna agente extranjero en nuestro territorio. Se habla también de que es un regalo para el presidente Biden. Yo creo que no tiene que ver, la verdad, porque de este operativo se mantuvo en extrema reserva por parte de las autoridades encargadas de hacerlo y no hubo intermediación o consulta política en el gabinete. Entonces, pues no hay relación entre la operación policial propiamente y lo de la cumbre. Sí. De otra manera, pues yo creo que sí lo tendría, yo creo que así sería, algún tipo de intercambio, no lo hay. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, ¿cómo se va a proceder? Debido a la alta peligrosidad de esta persona, sí, yo quisiera suponer que Estados Unidos lo requiere lo más pronto posible. Bueno, hay un procedimiento que se tiene que seguir según la ley mexicana. Se tendrá que presentar, me imagino, el día de hoy, según lo que escuché, ante las diferentes autoridades. Hay un fragmento de lo que dijo el canciller, que las diferentes autoridades tendrán que completar el proceso
para la extradición. Digo, creo que todos sabemos que se lo van a llevar a Estados Unidos. Eso hasta este momento creo que nadie tiene duda de ello, sobre todo porque allá está el papá. Digo, no tiene mayor circunstancia, pero vamos a ver cuánto se van a tardar en solicitar el proceso de extradición. Vamos a ver qué tan ágil se va a poner Estados Unidos, sobre todo porque en la puerta de Estados Unidos está tocando un juicio que tiene que ver con el cártel de Sinaloa, que tiene que ver con los Guzmán, lo era, y es el de Genaro García Luna. Por eso es que resulta importante ver los tiempos. Yo tampoco creo que haya sido un tema de coincidencias, no creo que haya sido un tema de coincidencias. Creo que justamente se tenía pensado empezar o se tenía pensado trabajar en todo esto. Se habla, y esto lo confirma el general secretario Luis Crescencio Sandoval, que fue un operativo que se trabajó durante 6 meses. De hecho, les quiero volver a poner este video que utilizamos en la mañana para hablar justamente de cómo se dio la detención de Ovidio y qué es lo que informa el gobierno federal, porque es importante escuchar qué es lo que dijo en esta conferencia de seguridad. Pues justamente se habló de cómo se planeó este operativo, de cómo se trabajó el operativo durante 6 meses, en donde tampoco hablaron de ningún tipo de participación de las autoridades o de algún tipo de agencia en el extranjero. No dijeron absolutamente nada. El canciller ya dice que no hubo ningún tipo de colaboración hasta donde él sabe, y él tendría que haber sabido de ese tipo de colaboración porque es el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, importante rescatar cómo se dio las circunstancias, pero también estamos hablando de 2023, años en donde ya estamos cercanos a la terminación de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y donde ya se empiezan a consolidar estrategias, ya se empiezan ahora sí a ver cómo empiezan a funcionar las células de seguridad con las cuales se han estado trabajando desde el 2020, no 2019, porque 2019 es cuando se crea la ley de la Guardia Nacional, etcétera. Todavía hubo reformas el año pasado, etcétera. Entonces, evidentemente, se empieza a trabajar con prueba y error. A ver, si vamos a trabajar una estrategia nueva y empezamos a ver que no funciona, vimos que la estrategia de seguridad empezó a lograr que se inclinara la balanza hacia abajo a partir de los 3 años posteriores a la implementación de la estrategia, no antes, y de ahí que se sugirieran o que se pidieran modificaciones a la estrategia de seguridad o la ley de Guardia Nacional para fortalecer estos errores que no estaban funcionando, empezar a dar o apretar mano, y que a partir de ahí se empezaran a modificar todo tipo de acciones. Y esto es lo que estamos viendo. Todavía no es para cantar victoria. Solamente es una probadita de lo que creo que vamos a empezar a ver, cómo van a funcionar las estrategias de seguridad, cómo van a empezar a funcionar las células. Estuve viendo esta entrevista que le hicieron a Mike Vigil los periodistas, que pues es que el señor productor dice que es como la Pati Chapoy de la DEA, con todo respeto, pero Vigil, que siempre le encanta hablar, yo pensé, porque normalmente se avienta declaraciones así, que iba a sacar algún tipo de dicho que dijera, no, es que sí, la DEA participó, pero él también dijo que él no tenía conocimiento de que la DEA hubiera participado, pero le sorprendía que el ejército mexicano tuviera tareas de inteligencia tan metódicas como las que describe el secretario de la Defensa Nacional. Pues eso es algo a lo que no están acostumbrados y que no es algo por lo que se le conozca a la Defensa Nacional. Así que vale la pena volver a escuchar qué es lo que se dijo en esta conferencia de seguridad cuando se confirma la detención de Ovidio Guzmán. Muy buenos días a todas y todos. Saludo a mis compañeros del Gabinete de Seguridad Nacional, al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, al almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, también a los compañeros que forman parte de la Secretaría de Seguridad. Agradecemos la presencia hoy de los representantes de los medios de comunicación. Sean todas y todos bienvenidos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos aquí por instrucción del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Informamos al
pueblo de México sobre los acontecimientos ocurridos durante la madrugada de este jueves 5 de enero en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El operativo realizado por las fuerzas federales fue ejecutado de manera estratégica mediante el uso de inteligencia operativa y la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar afectaciones a la población y actuar con la máxima eficacia. El Gabinete de Seguridad Nacional trabaja diariamente para pacificar al país. Lo hace con planeación y organización en la búsqueda y detención de objetivos prioritarios generadores de violencia. Refrendamos nuestra convicción de trabajar porque haya cero impunidad, que tengamos muy claro que el camino para hacer frente a la inseguridad es cero corrupción. Esa es la manera de alcanzar la paz. Decirle al pueblo de México y de manera muy cercana a los habitantes de Sinaloa que las instituciones del gobierno federal actúan de manera permanente a su favor, siempre con respeto irrestricto a los derechos humanos y respeto a la ley. Velar por su seguridad y la de sus familias es nuestra labor fundamental. Por eso les solicitamos que no compartan información falsa o sin verificar. Son momentos de estar unidos, sociedad y gobierno. No hay que olvidar que juntos construimos la paz. Finalmente, reiterar, no venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. Para informar sobre los acontecimientos de esta mañana, cedo el uso de la voz al general secretario Luis Crescencio Sandoval. Buenas tardes a todos. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de cero impunidad del gobierno federal, la madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al Cártel del Pacífico. Con base en la planeación, coordinación interinstitucional y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar, al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán, llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de 6 meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal, donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas. Personal de la Guardia Nacional, con apoyo a distancia del Ejército Mexicano, lograron identificar personal armado a bordo de varias camionetas tipo pick-up, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales. Bajo este escenario, la Guardia Nacional se coordinó de manera inmediata con la 9ª Zona Militar, ahí en Culiacán, Sinaloa, misma autoridad que hizo las coordinaciones con todas las instancias correspondientes. Se estableció un esquema operativo de seguridad interinstitucional que abarcó diferentes círculos de seguridad, estableciendo un cerco perimetral sobre los vehículos sospechosos a efecto de proceder conforme a derecho a la detención y revisión de los mismos. Una vez establecido el cerco, las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban en los vehículos a descender para ser revisados, momento en que los guardias nacionales fueron objeto de agresión armada. Ante esta situación, se estableció un plan de defensa y al tener una amenaza real, actual e inminente,
que puso en peligro sus vidas actuaron de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N. entre los integrantes de este grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre las que destaca el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán y la Base Aérea Militar número 10. De igual forma, fueron bloqueados todos los accesos a la ciudad de Culiacán, detectándose 4 de ellos en el acceso a la ciudad de Mochis y 2 más en la salida hacia Costa Rica, Sinaloa. El detenido fue trasladado desde el punto de su detención a la Ciudad de México en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Hasta el momento, el personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional continúan realizando reconocimientos terrestres y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana realizan reconocimientos aéreos para coadyuvar con las autoridades civiles al restablecimiento del orden público y del Estado de Derecho. Ovidio N. es quien lidera la fracción Los Menores, afín al Cártel del Pacífico, generador de violencia en 4 estados y en la región noroeste del país. Hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien se encuentra preso en los Estados Unidos de América. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal y determinar su situación jurídica. Estas actividades se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Cabe hacer mención que esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del Cártel del Pacífico, acciones que refrendan el compromiso leal e institucional por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, CNI, CENFI, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Como cité, continúan las agresiones por el grupo criminal y una serie de acciones de todas las instituciones para restablecer y mantener el orden y paz público. Muchas gracias. Y tan, ¿no? Esa fue la conferencia de seguridad que se ofreció por la tarde, en donde se dieron los detalles de la detención de Ovidio Guzmán López. Y bueno, en más información sobre lo que está pasando en Sinaloa, importante decirles que la Agencia Federal de Aviación, órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informa que coordinó protocolos de seguridad en 13 aeropuertos de Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora. Con motivo de los hechos de este jueves, fueron suspendidos de manera adicional 22 vuelos en terminales aéreas de Tijuana, Los Cabos, La Paz, Ciudad Obregón y Ciudad Juárez, todos con destino a Sinaloa. Como se reportó inicialmente, los aeropuertos de Culiacán, Mazatlán y Mochis, ubicados en Sinaloa, fueron cerrados en las operaciones por motivos de seguridad para los pasajeros, bienes, instalaciones aeroportuarias, así como almacenamiento de combustible y vehículos que abastecen. El aeropuerto de Culiacán se encuentra cerrado desde las 8:40 de la mañana mediante la aplicación del protocolo NOTAM, que es el acrónimo en inglés de Notice to Airmen, que significa aviso a navegantes. Se han cancelado 70 vuelos y los pasajeros afectados están siendo atendidos directamente por las aerolíneas. Dicho aeropuerto permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. El aeropuerto de Los Mochis está cerrado desde las 10:40 de la mañana. Se cancelaron 5 vuelos en esta terminal aérea, mientras que en Mazatlán se cancelaron 32 y también se mantienen cerrados hasta nuevo aviso. El aeropuerto de Tijuana ya se detuvieron 12 vuelos hacia el estado de Sinaloa. Desde el aeropuerto de Los Cabos, Baja California, se han pospuesto 2 vuelos más. En el caso de La Paz, Baja California Sur, 5, en Ciudad Obregón 1 y en Ciudad Juárez 2. En total, en estas terminales aéreas, las cancelaciones de los vuelos ascienden a 22 y todavía habrá que esperar
Cabe resaltar que antes de las 10 de la noche, las comandancias y sus respectivos comités de seguridad de los aeropuertos en mención van a evaluar si están en condiciones para reanudar operaciones o si se mantienen cerrados. Así que estaremos próximos a saber si van a abrir o si van a permanecer cerrados en un par de minutos, quizás un par de horas más, lo vamos a saber. También es importante decirles que el IMSS tomó medidas de prevención para proteger a los derechohabientes y personal de salud en Sinaloa. El IMSS aseguró que tomó diversas medidas, entre las que están el cierre de unidades de medicina familiar, guarderías y 4 subdelegaciones. Buscan garantizar las unidades médicas que todas cuenten con combustible suficiente para las plantas de energía y poder seguir operando. Suspenden la consulta externa y cirugías programadas. Están garantizando el personal para la atención a derechohabientes críticos, servicio de urgencias y quirúrgicos, así como los insumos médicos para las urgencias. Se identificó también a los pacientes críticos y postquirúrgicos para garantizar su atención. El Seguro Social, justamente el órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS en Sinaloa, informó que los hospitales generales de la zona número 30 en Guamuchil, número 32 en Guasave, así como el hospital ginecopediatra número 2 suspendieron consultas de especialidades. Y también, en estos avisos importantes, la Secretaría del Bienestar informó que debido a la situación extraordinaria que vive el estado de Sinaloa, se suspenden todas las actividades de los programas de bienestar en la entidad hasta nuevo aviso. Entonces, vamos a ver cuándo se reactivan. Todavía están bajo situación en crisis, así que todavía no se tiene ningún tipo de confirmación de que vayan a reanudar labores próximamente. También para mí es muy importante comentarles que el gobierno del estado de Sinaloa, que en un inicio había dicho que también iba a posponer labores hasta incluso el día de mañana, subió a sus redes sociales un comunicado muy breve diciendo que el 6 de enero sí se trabaja. 6 de enero, las actividades del gobierno del estado, excepto en la USE Culiacán, se reanudan. Así que lo que es gobierno del estado regresa a las actividades 6 de enero. Todavía se tiene el entendido que escuelas no van a trabajar, no van a abrir las escuelas y algunos centros de trabajo también están tomando sus precauciones. Pero al menos en cuanto al gobierno del estado, mañana regresa, a excepción de la USE Culiacán. Y por último, antes de ir con el tema del neto, porque también hay que tocar el tema del neto, quiero compartirles lo que sería la primera imagen de el Chapito, la primera imagen de Ovidio Guzmán detenido. Esta es la primera imagen que circula en las redes sociales de Ovidio Guzmán ya en su traslado, evidentemente, al penal del Altiplano, un penal de máxima seguridad al cual ya lo fueron a trasladar. Aquí ustedes ya pueden ver esta primera imagen. A diferencia del 2019, cuando lo vimos, pues se le ve ahora con barba, ¿no? Se le ve ahora con barba, ya se le ve obviamente con los chalecos y demás, pero pues ahí está esta primera imagen de Ovidio Guzmán subiéndose al helicóptero. Como les comentaba, pues evidentemente estamos hablando de que hubo operación chamaqueada, operación chanchullo, como le decimos, por aquí en este espacio, porque para realizar el traslado de Ovidio hicieron un señuelo de un convoy, que se trasladaba desde la Fiscalía Especializada en Delitos de Criminales como estos, de delincuencia organizada, hacia el penal del Altiplano, y por otro lado salió un helicóptero, ¿no? Similar, casi igual, operación Los Soyazos, si lo quieren ver así, porque justamente es lo que aplicaron con Emilio Lozoya. Mientras en helicóptero se lo llevaban al hospital, pues hubo un convoy que salió y toda la prensa se fue hasta atrás. Y es que esto es importante rescatarlo porque los operativos a los que estamos acostumbrados, al menos mediáticamente, justamente sean este tipo de traslados terrestres. Traslados terrestres en donde la prensa iba, se daban los paseos, todos estaban buscando la imagen, todos estaban buscando, ¿no?, la toma de ver a quién sacaban, de ver cómo le agarraban la foto. Incluso antes las autoridades
te paseaban por enfrente al criminal. Es más, hasta te dejaban entrar, si tenían que hacer algún tipo de traslado aéreo y demás, los dejaban entrar hasta el andén y obviamente acordonado y todo, pero los dejaban entrar hasta el andén para tomarles fotos, videos y demás. O sea, evidentemente eso pasaba, porque lo que buscaban era hacer todo un show mediático que comprobara, que la prensa validara que las autoridades estaban haciendo algo al respecto. Pero eso no funciona en esta administración. En esta administración funcionan las cosas de forma completamente distinta, porque aquí no hay shows, ¿no? O sea, adiós a estos shows mediáticos. Lo que aquí tenemos se llaman mañaneras, lo que aquí tenemos son conferencias de prensa, pero no tenemos shows mediáticos donde se empiece donde se haga lo que se hacía antes, a lo que estaba muy acostumbrado, que justo es lo que les digo, ¿no? Estos paseitos en donde la prensa llegaba, incluso los podían hasta entrevistar, o sea, le podían hasta hacer preguntas. Y esto evidentemente era violar el debido proceso, porque todo lo que digan será usado en su contra, pero llegaban y no pasa nada aquí, con permisa, y llegan y los entrevistaban y se llevaban las declaraciones. Entonces, sí creo que es importante que se ponga, o sea, que se deje en claro esto. Creo que es más claro que ese Ovidio, creo que es más claro, ahí justamente está la imagen. No hay lugar a dudas, aunque por ahí hay uno que otro que dice, no es cierto, esa es otra falsa de Andrés Manuel López Obrador. Los chamaquearon y no sé qué tanto show. Bueno, claramente, al menos para mí, claramente ese sí es Ovidio. Ahí se ve justamente la imagen. La barba es lo único que tiene diferente, pero claramente es el perfil de Ovidio Guzmán. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar con con el traslado de Ovidio, en cuanto se solicite la extradición. Muy probablemente sea un tema que vayan a tocar con los presidentes, no lo sabemos porque pues la reunión ya es la próxima semana, la reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá ya es la próxima semana. Entonces, pues si este es un personaje de interés para Estados Unidos, yo no descartaría el que pues hubiera algún tipo de de plática al respecto. Pero lo que también hace falta aquí, y creo que eso también es importante mencionarlo, es que no solamente basta con detener a Ovidio, porque Ovidio ya lo platicamos, lo hemos escuchado. Si bien Ovidio es uno de los hijos del Chapo Guzmán y representa importancia para el Cártel del Pacífico, es el Cártel del Pacífico, no tanto el Cártel de Sinaloa. ¿Y quiénes manejan el Cártel de Sinaloa? Sus otros hermanos, pero sobre todo el Mayo Zambada. El día que se detenga al Mayo Zambada, entonces sí, estaremos hablando de ligas mayores. No es por demeritar la detención de Ovidio, por supuesto que es importante porque se le está buscando y es un delincuente, y a todo delincuente tiene que hacerse justicia. Pero es importante mencionar que no, y tampoco lo está manejando así el gobierno federal, si se dan cuenta. A diferencia de otras administraciones que muy probablemente en la de Calderón esto se hubiera manejado como con bombo y platillo, cuando en realidad Ovidio representa solamente una parte de la célula, no la parte más importante, sino una parte de la célula criminal o de una célula criminal. Entonces, aquí lo que se busca justamente es qué es lo que va a hacer el gobierno federal, estatal y municipal. Uno, para pacificar la zona, porque obviamente sigue como si fuera estado de sitio, si fuera guerra total en la zona. Dos, ¿qué es lo que va a pasar para no tener este famoso efecto Hidra, ¿no? Que cortas una cabeza y luego salen dos, porque como ya no está el que manejaba esa plaza, pues ahora se la van a empezar a disputar entre los demás. Y tres, ¿cómo vas a aprovecharte de la debilidad en la que pudieran estar en este momento para desarticularlos más, para pegarles donde les duele, que es en la parte económica? Y ahí Estados Unidos tiene un factor de importancia brutal. Porque si Estados Unidos, como muchos están intentando asegurar a diestra y siniestra, si es verdad que Estados Unidos tiene tanto poder en el mundo, es tan poderosísimo y lo demás que ustedes quieran, gusten y manden, ¿por qué Estados Unidos no ha logrado resolver el tema del consumo de drogas en su país? Esta es una situación que es preocupante porque creo que todos a estas alturas sabemos que esto es una ley de oferta y demanda, ¿no? Lo hemos platicado cientos de veces y creo que amerita seguirlo platicando. Es una ley de oferta y demanda. Si Estados Unidos empieza a tratar, empieza a trabajar para reducir el consumo de drogas en Estados Unidos, para reducir el tráfico de drogas dentro de su país, inmediatamente es un efecto dominó y las cosas empiezan a tener que modificarse en los demás países, porque esta es una responsabilidad compartida.
no es nada más una responsabilidad del gobierno mexicano o en el caso de la producción de drogas del gobierno colombiano. No es únicamente responsabilidad ni de Colombia ni de México. También le toca una responsabilidad importante a Estados Unidos y Estados Unidos es pero expertísimo en señalar con el dedo a los demás, en ocasionar problemas en otros lados, pero es todavía más experto en evitar hablar de los problemas que tiene dentro, es todavía más experto en evitar aceptar los errores que cometen dentro. Hay una crisis de opioides en Estados Unidos, hay una crisis de vivienda en Estados Unidos y son temas de los que poco se habla porque no convienen a Estados Unidos. Y esto no solamente es una responsabilidad del presidente, sino también de los gobernadores que hacen caso omiso y hacen negocios con esto. Entonces, no salgamos, creo que también es importante dejar claras algunas cosas al respecto de esto. Hay información que está circulando sobre un comandante militar que murió en una emboscada tendida en Escuinapa, también fallecen 4 soldados más. Estamos hablando del coronel Juan José Moreno Orzúa, que es comandante del 43 Batallón de Infantería, junto a 4 elementos del Ejército Nacional que habrían sido emboscados y asesinados hace un par de horas por criminales en el municipio de Escuinapa, cuando el mando del ejército llegaba a Sinaloa, proveniente de Nayarit, para apoyar en las acciones de los soldados, Guardia Nacional y corporaciones policíacas frente a la serie de eventos delictivos que se han suscitado en Sinaloa luego de la detención de Ovidio Guzmán López. Entonces, como les digo, todavía estamos muy lejos, muy lejos de ver que se tenga, ¿no? De que tengamos una respuesta efectiva al respecto de esto, pero pues independientemente de aquello, creo que ya las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Aquí, miren, hay un video de la jornada del traslado de Ovidio para aquellos que dicen, no es Ovidio, ese no es. Bueno, aquí hay un video de la jornada, evidentemente la jornada, sube este video de cómo se dio el traslado de Ovidio Guzmán al penal del Altiplano. Vamos a verlo. Ahí está esta imagen del traslado de Ovidio. Y bueno, más adelante volveremos a hablar sobre el tema porque vamos a platicar con el abogado César Gutiérrez Priego. No se le vaya a olvidar mandar la liga, señor productor, porque luego se les olvida, para poder platicar con el abogado al respecto, no solamente a la detención de Ovidio Guzmán y lo que realmente representa, que él fue también una de las primeras personas en confirmar la información, pero también sobre la caída del Neto. Aquí es importante que hablemos de esto porque resultó muy conveniente el fallecimiento del Neto durante este operativo. Lo hemos platicado, lo platicamos también en la mañana. Resulta que hay información que nosotros tenemos, que compartíamos justamente con ustedes en esa entrevista que tuvimos con Luis Chaparro, periodista, en donde él nos decía que el gobierno del estado de Chihuahua ha estado presionando al gobierno federal porque se reabra más bien el penal federal de Chihuahua. El gobierno federal se ha rehusado, no ha cedido, no ha enviado absolutamente ningún tipo de recurso, que serían millones, porque aparte el gobierno del estado de Chihuahua quiere instalar una super torre con super seguridad y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, el gobierno federal ha dicho que no, pero esta fuga que se da en el Cerezo de Ciudad Juárez le resultaría muy conveniente a la gobernadora Maru Campos, porque de
o sea, se da esta fuga y entonces ahora ya tiene el pretexto o la justificación para llegar y decir al gobierno federal, fíjate que estoy pidiendo que reabras el penal federal porque tenemos presos extremadamente peligrosos que tú no te los has llevado y necesitamos trasladarlos a un penal de máxima seguridad, hay que abrirlo y pues ya se fugaron, te dije que teníamos que abrir el penal federal, etcétera. Entonces, este es un hecho que para muchas personas les brinca porque dicen, caray, creo que aquí en el caso del Neto fue muy conveniente porque hay quienes, y esto evidentemente son especulaciones que no podemos comprobar porque ninguno de nosotros estuvimos ahí, pero cuando empezamos a unir los puntos, empezamos a ver que la información no resulta tan incongruente. Empezamos a ver que la gobernadora, pues sí tiene una que otra alianza con el crimen, como el caso del Chueco. Ella, recuerden que recupera los cuerpos de los jesuitas asesinados en manos del Chueco y nunca detienen al Chueco, ¿no? Pese a que si alguien recuperó y negoció que se entregaran los cuerpos de los jesuitas asesinados por el Chueco, evidentemente habría sido ella o su gobierno. Entonces recuperan los cuerpos, pero nunca detienen al Chueco. Y empezaron a informar que ya habían desarticulado, que habían pacificado y que no sé qué, y no se volvió a hablar del Chueco. No se volvió a hablar acerca del Chueco. Se le sigue buscando, no se le ha hablado, pero para nada. Y evidentemente la gobernadora ya no ha dicho nada respecto de tema, ¿no? La última información la compartieron en noviembre y diciembre, argumentando que ya habían desarticulado la banda del Chueco y que no sé qué. Entonces, cuando volteamos a ver lo que está pasando, evidentemente, yo digo, creo que no podemos negar que aquí se estuviera dando algún tipo de negociación, sobre todo cuando ya vemos lo que pasó. Y luego, cuando volteamos a ver el caso del penal, pues qué coincidencia, no es la primera vez que se da algún tipo de fuga en el penal de Ciudad Juárez, no es la primera vez que se da algún tipo de situación. Ahí ya habíamos visto cómo se habían dado también con otras detenciones que se empezaron a dar, que balaceras y demás. Entonces ya habíamos visto cómo se había incendiado particularmente Ciudad Juárez. Y ahora la gobernadora sale a hablar sobre la muerte del Neto. E insisto, resulta conveniente porque pues el Neto, si lo hubieran detenido, ya hubiera quedado literalmente en manos del gobierno federal. Ya no hubiera quedado en manos del gobierno del estado. Y al quedar en manos del gobierno federal, pues evidentemente, si él fue, porque lo que sabe es que él fue el que estuvo detrás de esta fuga, de este motín y fuga, pues iban a tirarlo, a cuestionar qué es lo que pasó, quiénes lo ayudaron. Y ese tipo de personas cuando caen todos. Y muy probablemente hubieran terminado por cantar algo que a la gobernadora no le gustara. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque en el traslado del Neto resultó muy conveniente que si lo hirieron de gravedad durante este intercambio de balas, durante este tiroteo entre las autoridades y los criminales, en vez de trasladarlo para que lo atendieran y no se les muriera, se lo llevan directamente a la fiscalía y ya en el traslado de la fiscalía se les muere. Entonces vamos a ver, escuchar lo que dijo la gobernadora Maru Campos sobre lo que ocurrió en la madrugada de este jueves 5 de enero cuando se da este operativo para detener al Neto, que termina con la muerte del Neto. Buenas tardes, los saludo desde Ciudad Cuauhtémoc. Aquí estamos arrancando con la renovación del corredor comercial Menonita. Y desde aquí quiero informar que la madrugada de este jueves 5 de enero fue localizado Ernesto Piñón de la Cruz, alias El Neto, líder criminal y principal responsable de las atroces acciones cometidas el pasado 1 de enero en el Cerezo número 3 en Ciudad Juárez, en donde 10 elementos de la Fiscalía General del Estado fueron brutalmente asesinados. Y como ya ha sido informado, el objetivo fue localizado en un domicilio y los agentes sostuvieron un enfrentamiento a tiros con el delincuente. Este logró huir en un vehículo, pero se impactó contra una gasolinera. En ese lugar abrió fuego contra los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, quienes repelieron la agresión y lo lesionaron. Perdió la vida minutos más tarde. Quiero destacar la intensa, importante labor de inteligencia de la Fiscalía General del Estado que permitió la identificación y localización precisa del objetivo.
Y asimismo, quiero agradecer la labor puntual y oportuna de la Secretaría de Seguridad Pública, que en un operativo especial logró además desarticular las reacciones criminales y logramos culminar el operativo sin pérdidas humanas. Este es el resultado de un exhaustivo operativo de inteligencia que se ha mantenido activo desde el pasado inicio de año. Y quiero ser muy clara, los hechos ocurridos no van a quedar impunes. Es un compromiso personal e institucional con las familias de las víctimas y con los chihuahuenses. Se investigará a cualquier funcionario de cualquier nivel que por alguna razón haya permitido que todo esto ocurriera. Y lo reitero, toda la inteligencia y la fuerza del Estado están puestas en dar con los prófugos y sobre todo en frenar de manera inmediata cualquier acción criminal que pueda amanecer la vida y la paz de los juarenses. Seguiremos en un permanente operativo con patrullaje aéreo e inteligencia táctica. Les digo a todos los juarenses, a todos los chihuahuenses, pero a los juarenses en especial, que seguimos trabajando para su paz y para su tranquilidad. Seguimos en contacto. Pues ahí tienen lo que dijo la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, al respecto de El Neto. Ya hablaremos un poco más tarde con mi querido César Gutiérrez Priego al respecto de esto, que por supuesto resulta también muy importante. Y bueno, en otras noticias, la Fiscalía del Estado de México acaba de iniciar una investigación administrativa en contra de servidores públicos de la institución por posibles irregularidades en el caso de don Jorge Claudio. Esto también resulta importante. De hecho, ha sido un escándalo lo que está ocurriendo con el caso de don Jorge, el tamalero, que termina muerto, fue atropellado por Ken Omar, que iba borracho a exceso de velocidad, que se dio a la fuga. Entonces, en este comunicado de prensa ya reconoce la Fiscalía del Estado de México que hubo ciertas irregularidades, ¿no? Habrían iniciado una investigación penal y administrativa en contra de los servidores públicos de la institución por posibles irregularidades en el caso de homicidio ocurrido por un hecho de tránsito. En seguimiento a este comunicado, en el que se hizo el conocimiento de la detención de Ken Omar por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio, se informa sobre el inicio de investigaciones a través de sus órganos de responsabilidad, supervisión, control y vigilancia en contra de servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En razón de ello, el personal de agentes del Ministerio Público, peritos y policías de investigación que intervinieron y actuaron en la indagatoria fueron separados de sus funciones sustantivas a efecto de facilitar la actuación de los órganos señalados, toda vez que se presumen irregularidades posiblemente constitutivas de una responsabilidad penal y o administrativa. En el caso que se acrediten, se aplicarán las sanciones a las que haya lugar. Y es que vale la pena recordarles que cuando fallece don Jorge Claudio, se detiene un par de horas después a Ken Omar, ¿no? Detienen a Ken Omar y 48 horas después lo sueltan, bajo el argumento de que Ken Omar ya habría pagado una fianza y que habría repagado la reparación del daño de 230,000 pesos, pero se empezó a evidenciar que probablemente pudiera tener algún tipo de, de cercanía con la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli. Incluso se subieron fotografías, de ellos dos juntos hace ya un par de ayeres, pero de que se conocen. Entonces, Carla Fierro, la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, no ha emitido ningún tipo de comunicado al respecto, salvo diciendo que en todo momento ellos habían ayudado a los ofendidos, no víctimas, ofendidos. Total, que este caso llega a la mañanera y vaya, mañanera bella, divina, y preciosa, mañanera, estaba Alfredo del Mazo. Y la prensa bombardea a Alfredo del Mazo con preguntas al respecto del tamalero Jorge Claudio. Alfredo del Mazo se hizo como el oxiso, como el que no sabía, como el que no. Bueno, pues vamos a verificar si efectivamente es que pasó, que no sé qué sé yo. Y la prensa, ahora sí la reconozco, no, es que ya se le detuvo y que se le liberó y que la familia y que cómo lo van a ayudar. Según el gobernador, los iban a ayudar con todo, incluso hasta económicamente, ¿ok? Ahora, dicho eso, es evidente también decir que el gobernador pues se hizo el oxiso cuando un día antes
en una manifestación mandó a los granaderos de la Secretaría de Seguridad a romper, a tumbar esa manifestación a favor de don Jorge Claudio, porque es lo que hizo. Los tumbó tal cual. Y todavía llegó a hacerse el, no, vamos a ver, nosotros siempre del lado de las familias, que no sé qué, ok. Pasa y horas después confirman la detención de nuevo de Ken Omar. La esposa, días después, sube un video diciendo que Ken Omar estaba súper arrepentido, que nunca se quisieron dar a la fuga, que es mentira todo lo que se dijo, y que Ken Omar, pues, está muy triste por lo ocurrido. La familia sigue, evidentemente, molesta porque no se hace justicia y porque hubo elementos de la fiscalía que participaron. Pero quiero que me entiendan muy claramente. De no haber sido por esa mañanera en donde la prensa cuestiona a Alfredo del Mazo y estalla en el tema del tamalero, les apuesto lo que quieran a que no habríamos llegado a este punto en el que las autoridades del Estado de México, la Fiscalía del Estado de México, diga, vamos a separar del cargo y vamos a investigar lo que pasó. No habría ocurrido. De no haberse evidenciado el caso en la mañanera, esto no habría pasado. Así que, ¿ven cómo sí sirven las mañaneras? ¿Ven cómo sí sirven las conferencias de prensa? En donde cuando se están evidenciando este tipo de casos, evidentemente funcionan. Esto sí quiero dejarlo clarísimo. De no haber sido por esta mañanera en la que se denunció el homicidio de don Jorge Claudio en este accidente de tránsito a manos de un borracho a exceso de velocidad, la Fiscalía del Estado de México en su vida habría investigado, es más, no habría ni siquiera vuelto a detener o no tan pronto a Ken Omar. Y muy probablemente Ken Omar se habría ido o se habría fugado. Entonces, creo que es importante decirlo, don Jorge Claudio merece justicia y de no ser por eso es importante la prensa, para que me entiendan. Por eso es importante que la prensa haga los cuestionamientos que tiene que hacer. Por eso es importante que la prensa haga este tipo de acciones, de cuestionamientos hacia quien se las tienen que hacer, porque en realidad el cuestionamiento iba enfocado hacia el presidente de la República, pero ahí estaba el gobernador Alfredo del Mazo y él es el único que podía responder al respecto. Solamente es Alfredo del Mazo el que podía responder porque es su estado. Y la fiscalía, que ya sabemos cómo funcionan las fiscalías, la fiscalía con las mañaneras funciona como la aplica de, te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Entonces, si vas y lo denuncias a la mañanera y vas y denuncias algo de la fiscalía a la mañanera, sabes que la fiscalía en cualquier momento va a reaccionar porque es la mañanera y se lo estás diciendo al presidente. Entonces, aunque hay una autonomía, ¿no? Porque hay una autonomía en realidad, volteas a ver y están un poco presionados, si no es que obligados a actuar. Y eso es lo que pasó con el caso de Ken Omar y el caso de Jorge Claudio. Así que vamos a ver y vamos a esperar que efectivamente se haga justicia en el caso de Ken Omar, porque estamos viendo cómo hay muchas irregularidades, sobre todo en la Fiscalía del Estado de México. Hay muchas irregularidades, hay muchísima gente que está presa sin ningún tipo de razón por estar presa y esto es algo que le hace muchísimo daño al país. Y en otras noticias, amigas y amigos, ahí les va una del Estado de México. Ay, miren. ¿Se acuerdan? Hemos estado platicando sobre la defensa que se está haciendo al Parque Resistencia Huentitán, un parque que es propiedad del gobierno o era propiedad del gobierno de Guadalajara por decreto y por un decreto del 80, si no mal recuerdo, fue un decreto de 1980, se tenía que crear, o sea, el parque se había destinado para, o sea, este predio más bien se había destinado para la creación de un parque municipal, de un parque, el Parque Resistencia Huentitán, un parque. Total, que hace un par de años el gobierno de Guadalajara se lo entrega a una empresa sin hacer ningún tipo de procedimiento conforme a la ley, nada. Se lo entrega a la empresa, o sea, lo privatiza. Lo privatiza, se lo entrega a una empresa y en esta empresa empiezan la construcción de unos departamentos, una construcción inmobiliaria, de una residencia. Y entonces grupos de defensores, colectivos y jóvenes se empiezan a manifestar para defender este predio. Esto ha golpeado a estudiantes de la UDG.
Recordemos que esto es delicado porque Raúl Padilla, el todopoderoso de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, era aliado de Alfaro, pero algo pasa entre Padilla y Alfaro que rompen y ahora son archienemigos. Parece que Alfaro ya no quiso seguir bajo el yugo de los universitarios, o en este caso del rector, y se empiezan a dar este tipo de conflictos en los que, pues, que si le dejó de dar recursos a la universidad, que si sí, que si no, o sea, y empiezan estas disputas. Pero de forma paralela a esto, jóvenes exalumnos de la UDG participan como defensores del Parque Resistencia Huentitán. Y les estoy haciendo toda esta cronología para aquellos que no se enteraron de esto, porque está ocurriendo en este momento en Jalisco y de hecho ya hay 3 detenidos. 3 jóvenes detenidos por proteger el Parque Resistencia Huentitán y acusan directamente al gobernador Enrique Alfaro de ser el que los mete al bote. Quiero que vean cómo se dan estas defensas del Parque Resistencia Huentitán para que aquellos que no saben del tema se actualicen un poco y entiendan de qué estamos hablando. Hoy, los vecinos de Huentitán, junto con los demás colectivos y los compañeros estudiantes, decidimos sembrar árboles. Esa es la mejor defensa de nuestras áreas verdes. Estamos por la vida. Únete a Huentitán. Siempre ha realizado manifestaciones pacíficas y el día de hoy estamos ejerciendo el derecho de sembrar vida en un área pública que le pertenece a nuestra comunidad. Huentitán no está solo. Huentitán es parte también de estas áreas verdes que necesitamos para vivir. Ahí ustedes están viendo este video. Ahí les va otro del Parque Resistencia Huentitán, de sus cuentas oficiales, de cómo ellos están pues detrás de la defensa, pero hacen una recapitulación para TikTok. Vean esto. Miren, en este espacio hubo más de 1000 árboles y los han asesinado impunemente. Para que podamos tener un proceso de reforestación integral. Aquí en el parque no se iba a poner un solo ladrillo. Como cada cosa que hemos hecho en Guadalajara. Pero ya han puesto cimientos, movido tierra. Cuando uno escucha a quienes dicen levantar la voz por la agenda ambiental y en su vida han plantado un árbol. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el bien. Ahí ven algunas de las imágenes de cómo se pusieron a plantar árboles. Vean, todo esto lo plantaron de árboles. Porque Alfaro, o sea, el tema con este predio, para que me entiendan, es que es un predio que justamente lo que estaba destinado era para convertirse en un parque. Cuando Alfaro estaba en Guadalajara, se da la privatización de este predio y se le entrega a una empresa. La empresa empieza la construcción de este residencial, que hace cambios de nombre, de hecho la empresa, ¿no? Pasa por una serie de cambios de nombre y entonces aquí no se respeta el acuerdo, o sea, la privatización se hizo cero conforme a la ley y es un parque, ¿no? Y aquí estamos hablando para un tema inmobiliario, se privatizó. No es para una obra pública y tampoco es para una
situación que digas nombres que se necesita porque vamos a construir un hospital y el plan de amortización para combatir evidentemente el impacto ambiental que vamos a hacer es siguiente. No existe. ¿Por qué? Porque es privado. Porque lo están haciendo los privados. Y miren, yo vuelvo a mi punto, no está mal que los privados vengan y construyan porque eso se llama inversión y crea empleo, sí, pero también es cierto que lo están haciendo al amparo de la ley y que cuando lo hacen así, que no son todos, pero cuando en este caso que sí es así, en donde se supone que están ellos presentando planes para recuperar el daño o para amortizar el daño ambiental que van a generar con la construcción y quitarle este predio a los jóvenes. O sea, es a lo que voy. Ese es el punto. Independientemente de que no seamos fans de la UDG, aquí estamos hablando de estudiantes. No son todos de la UDG, son estudiantes, son colectivos, son vecinos, son de la zona de Huentitán, que están manifestándose para proteger un predio que por decreto le pertenece a la gente y que se privatizó para la construcción de un desarrollo inmobiliario. Y esto es muy común que se dé bajo administraciones que consideran que esta es la manera. ¿Saben qué es lo que a mí me extraña de todo esto? Hablando de que se supone que los de Movimiento Ciudadano están en contra de este tipo de obras, pues no se han manifestado en contra de las obras del Tren Maya todo el tiempo. Verónica Delgadillo, que es de la zona, que es de Jalisco, la senadora Delgadillo, se ha manifestado una y otra vez en contra del Tren Maya que por la deforestación. ¿Y cuándo han escuchado a Verónica Delgadillo hablar algo sobre el Parque Huentitán? Algo que es de su estado, porque aparte está ocurriendo en su estado. ¿Cuándo la han escuchado decir algo sobre el Parque Huentitán? Absolutamente nada. Nada. Y el problema es que no hay plan de reparación del daño, no hay plan para una reforestación, porque esto le corresponde a la empresa. Y como la empresa paga su respectivo moche, porque, insisto, se hizo de forma irregular la privatización de este predio, ¿creen acaso que se va a desgastar reforestando algún tipo de zona o creando algún tipo de parque público? Evidentemente no. Y es que los parques son zonas privilegiadas en donde la gente tiene el espacio para desarrollarse, para tener sus reuniones, para hacer sus... O sea, es un espacio que estaba olvidado porque, y justo el decreto de 1980 dice que está destinado para crear un parque, o sea, este espacio se destinó para crear un parque que no se ha construido. Y hago este ejemplo porque justamente el Parque Huentitán hablan sobre lo que va a pasar o lo que pasó con Xcaret. Utilizaron el caso de Xcaret para decir que en Xcaret, cuando se privatiza la zona y demás, se supone que Xcaret había llegado a un acuerdo con el gobierno que iba a entregarle un porcentaje de las ganancias anuales. Y además, Xcaret tendría que construir un museo porque estaba haciendo uso y goce de una zona arqueológica. Ok. Entonces, ya van 28 años y no conocemos, no hay ni siquiera planos del museo que se supone que tendrían que haber hecho como parte de este acuerdo para que se les dieran estos predios. Y dos, ¿saben cuánto le llegan a dar al gobierno, en este caso a Lina, por el uso y goce de estos espacios arqueológicos? El 2%. El 0.2%, perdón, de las ganancias anuales. O sea, absolutamente nada. Absolutamente nada. Y es ahí en donde uno voltea y dice, ah, caray, ¿en dónde están los abafirmantes? ¿En dónde me dejaron a los defensores de las causas justas y ambientales? ¿Por qué no están ahí, hermanas y hermanos? ¿En dónde estás, Eugenio Derbez? Que te necesitan en el Parque Huentitán y no estás en el Parque Huentitán. ¿En dónde están estos actores y actrices que salieron a manifestarse por el Tren Maya a hablar sobre el Parque Nacional Huentitán? No los veo. ¿Ustedes los han visto? Negativo, camaradas. Pero la cosa no acaba ahí. Como les digo, ya hay detenidos. Y es que en una audiencia que se llevó a cabo el día de hoy, se buscó imputar a 3 jóvenes y se les imputó. Ahí les va el video de uno de ellos, que es Javier Armenta, que preparó este video y lo subió previniendo que pudiera llegar a ser encarcelado, cosa que ocurrió el día de hoy. Si ven este video es porque el gobernador del estado tomó la decisión y presionó al juez de que encarcelara a 3 estudiantes, Alexis, a Iván
ningún delito. Lo único que hicimos fue defender un parque de las garras de la impunidad, de empresas corruptas y de la impunidad que fue el gobernador del estado para este crimen. Este discurso de la ciudad. Es una lástima que los verdaderos criminales estén en la calle y los estudiantes. Si ven este video es porque... Les voy a buscar otro video que está subtitulado, porque este no se escuchó muy bien, fíjense que acabo de ver. Pero justamente Javier Armenta sube este video en donde pues está diciendo que los jóvenes no son los que tendrían que estar pagando, sino que aquí evidentemente hay una situación que se está viendo en Jalisco. Acá ya se iniciaron un grupo de manifestaciones, ya empezaron los plantones, se los quiero compartir porque ya empezaron los plantones en Jalisco al respecto de esto. Aquí van a escuchar a Zoe García, que es presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, en donde dicen que van a estar en Casa Jalisco hasta que regresen sus compañeros sanos y salvos. De los tres detenidos, pues también ya hay jóvenes manifestándose afuera. En el estado de Jalisco reprimen estudiantes. El día de hoy estamos acá afuera de Casa Jalisco, cientos de universitarios y de universitarias muy indignados porque a 3 de nuestros compañeros el día de hoy les dictaron prisión preventiva por defender un parque, por defender el espacio público y por defender el medio ambiente en el estado de Jalisco. Eso cuesta luchar por las causas justas. Queremos invitarle a toda la comunidad que venga a acompañarnos, que se solidarice con nuestros compañeros, porque nosotros no nos vamos a mover hasta que nuestros 3 compañeros estén acá con nosotros. Por favor, acompáñennos, vengan con nosotros, aquí vamos a estar. En el estado de... Ahí ya escucharon cómo empezaron justamente estas manifestaciones afuera de Casa Jalisco. Ahora sí le tocó al gobernador. Dictaron prisión preventiva oficiosa contra 3 estudiantes que son Javier Armenta, Vladimir Cisneros y Alexis Rojas. La prisión preventiva es por 3 días. La siguiente audiencia será hasta el 10 de enero a las 8 de la mañana y este grupo de estudiantes, la Federación Estudiantil Universitaria, ya anunció un plantón afuera de la Casa Jalisco justamente para exigir que se liberen a sus compañeros. Ahí les va otro video al respecto de esto, porque los jóvenes están manifestando afuera de Casa Jalisco, están afuera de donde duerme Enrique Alfaro, para exigirle que saque las manos y que suelte a sus compañeros. Aquí les decimos a nuestros 3 compañeros que no están solos, que los jóvenes tienen esperanza en este estado, que de aquí siempre vamos a luchar porque las cosas sucedan de la manera correcta y que no le vamos a pedir a permitir al gobernador que siga queriendo utilizar las instancias de impartición de justicia para hacer lo que se le pega la gana, para defender sus negocios, porque eso es lo que está haciendo. Llenémonos de indignación, pero que eso no nos inhabilite, que eso no nos ponga una barrera, porque vamos a seguir aquí y vamos a accionar. Porque el mensaje que queremos mandar en esta protesta, en este plantón, en que las instalaciones de la organización estudiantil estén aquí permanentemente hasta que nuestros 3 compañeros estén con bien y de vuelta. No nos vamos a ir, no nos vamos a callar. Si es lo que quiere el gobernador, no lo va a obtener. Llenémonos de esa energía que nuestros 3 compañeros necesitan allá. Llenémonos con eso. Sigamos acá.